Tras la investigación que realicé para la exposición, he llegado a una reflexión. El doctor Manuel Negarro, filósofo y magíster en educación, menciona que un PEI es ante todo un sueño, y los sueños más profundos o intensos suelen asociarse con lo afectivo. Una persona pasa de soñar a proyectarse cuando cree que puede, y si logramos conseguirlo, se sentirá una gran satisfacción. Por eso orientamos nuestros esfuerzos en conseguir ese sueño. Una vez que el anhelo se cumple, se convierte en un logro, y si se consigue hacerlo, se sentirá una enorme satisfacción, y dicho objetivo dejará de ser simplemente un anhelo, simplemente un sueño. Por esto, los sueños nos provocan dos sentimientos, uno negativo y otro positivo. El negativo sea cuando sentimos que ese sueño es imposible o es difícil de alcanzar, y llegan sentimientos como la depresión, la baja autoestima o sentimientos de tristeza, de cólera, porque en realidad nuestro sueño no nos permite en verdad llegar lejos. Pero estos son simplemente pensamientos erróneos, porque los sueños se dan para pensar en positivo. Tenemos que el sueño es para crear esperanza, para crear condiciones de mejoramiento. Los sueños son para crear los propósitos, objetivos, un por qué vivir. De eso se trata soñar. Entonces, yo planteo un nuevo modelo de acción educativa. ¿Por qué? Porque veo 4 cosas que han cambiado actualmente. Los modelos de hoy en día en los que trabajamos el docente se basan en modelos que se crearon cuando aún no se creía o no se pensaba en que en cada aula iba a haber un computador o iba a haber esta facilidad tecnológica. Entonces, sí hay un atraso en los modelos. Yo menciono 4, en donde el primero es el acto de la lectura, que ha cambiado mucho. Actualmente se lee de 3 maneras: la visual, de forma visual, táctil o sonoro. La visual es que se presentan cuando el estudiante relaciona un elemento con una porción de letras. El táctil, en donde el estudiante posee una relación, primero con el elemento y después con la palabra. Después la divide en sílabas y letras por último. Y el sonoro es en donde el estudiante lee los gestos sonoros, las actitudes de quien provoca esos vibraciones sonóricas y los hechos que crean. Todo eso crea una perspectiva en el estudiante, y eso también es lectura, la interpretación de los sonidos. La lectura actual se trata más de decodificar textos. Hay que tener en cuenta que la lectura hoy en día se da a partir de interpretar unos símbolos escritos que pueden ser interpretados acorde a las emociones de quien está leyendo en el momento. Por ejemplo, en el caso de leer algo sobre la guerra, depende de las emociones de quien lo lee. La tecnología es el segundo elemento que yo veo que ha cambiado mucho. ¿Por qué la tecnología? Porque no se trata solamente de que en el PEI, en el currículo, se mencionen los elementos tecnológicos con el que cuenta una escuela o una institución. No se trata de poner al estudiante tareas para que él lleve a su casa y haga en un computador o en una tablet o en un celular. No se trata de eso. Se trata de usar esos elementos en la clase. Se trata de que el estudiante, no se trata de que el estudiante trabaje con el computador, sino trabaje con el computador, no en él, sino con él. De eso se trata la tecnología y el nuevo modelo, trabajar de la mano con los recursos tecnológicos. La evaluación, el tercer punto. La evaluación hoy en día se da por competencias, aunque en el sistema educativo solo se tienen en cuenta 4 de conocimiento básico general. Yo creo que a nivel mundial, no estoy muy seguro. Entonces, la evaluación evalúa temas de conocimiento general. Por ejemplo, ¿cuáles son las partes de algo? Entonces se evalúa la capacidad netamente cognitiva de significados, la capacidad de recordar términos o elementos. Son esos conocimientos teóricos. La evaluación debe pasar
a una transformación donde se evalúe la capacidad de crear e inventar. Actualmente se dice que se evalúa el hacer y saber hacer, pero eso queda solamente en bonitas palabras porque no se evalúa el hacer ni el saber hacer, se evalúa lo que el estudiante logró memorizar. Entonces es donde no se evalúa el estudiante por lo que sabe escribir, por lo que sabe memorizar, sino porque sea capaz de hacer. Por ejemplo, desarme y arme un elemento, o un motor, por ejemplo. ¿Cuáles son las partes de un motor? El actual. Desarme y arme un motor debe ser el sistema evaluativo del futuro. El docente y la enseñanza lo planteo como el diálogo. ¿Qué pasa si un docente llega al aula y no encuentra un tablero y lleva su clase planeada de matemáticas para escribir en el tablero? Claro que ese día no se va a clase. Y peor aún, ¿qué pasa si un día el docente llega y no puede trabajar en el aula? He visto que se pierde la clase. Se pierde la clase porque el docente no entiende que dar clase o llevar a cabo una enseñanza es más que solamente un tablero y una aula de clase. Actualmente, el docente es un facilitador de conocimiento que crea ambientes propicios para la acción de la enseñanza y el aprendizaje. Entonces el docente se limita a crear, a programar, se limita a evaluar y se limita a supervisar, tan solo porque el sistema se lo pide. Es por esto la necesidad de reformar el actual modelo, ¿cierto? De comprender si aquel estudiante ya conoce, aquel estudiante ya sabe, ya reconoce, ya hace, entre otras cosas. El docente y la enseñanza. Esto debe ser la transformación del docente. Debe ser un problematizador que proponga, como dice la propuesta de Freire, no se trata ya de entender el proceso educativo como un mero depósito de conocimiento. Me refiero, lo que interpreto de estas palabras es que el educador ya no es solo el que educa, sino también es educado, mientras que establece un diálogo en cualquier espacio educativo. Eso se traduce en la búsqueda de transformar la realidad actual, en que el opresor y el oprimido logren encontrar una liberación que los humanice. La primera parte es entonces el docente debe ser problematizador para pasar a ser alguien que pregunta, enseña a través de la pregunta. Cuando hacemos una pregunta en un aula nos encontramos con una gran variedad de colores, como lo muestran los huevos en la imagen. Nos encontramos con una gran variedad de opiniones que nos pueden contradecir a lo que nosotros pensamos. Ahí ese es el punto donde se entabla la importancia de los conocimientos previos. No solamente el docente sabe, el estudiante también sabe. Y no solamente el estudiante va a aprender, el docente también va a transformar un aprendizaje que él tiene. Por eso la gran variedad de conocimientos que pueden haber. La tercera parte, después de problematizar, de preguntar, el docente pasa a sugerir. El docente, más que decirle al estudiante si está equivocado o lo que tiene que hacer, debe darle una gran variedad de lo que puede hacer con ese huevo, por ejemplo, y una gran variedad de lo que puede hacer con ese conocimiento y de lo que le puede servir ese conocimiento. Ahora bien, por último, debe ser un gran conversador que haga sentir al estudiante que lo que él dice me interesa y lo que yo digo le debe interesar a él. De eso se trata conversar, de que las personas entiendan un diálogo, pero recordemos que somos 40, así que cada estudiante debe sentir este sentimiento. Es por esto que este nuevo modelo de acción educativa se funda en 3 ejes principales. Actualmente se tiene al estudiante como el eje principal. Yo propongo los 3. El educando, el educador, por supuesto, el acto de aprendizaje y enseñanza, y la tecnología. Que no se trate solamente de usarlo, sino de hacerlo parte del aprendizaje y de la enseñanza. Un nuevo modelo basado en el soraprendizaje. ¿Qué es el soraprendizaje? El aprendizaje es que en el aula, ¿cierto?, llevemos la sorpresa del conocimiento, que el estudiante se sorprenda cuando conoce. Actualmente por la tecnología es muy difícil crear una sorpresa, sorprender a alguien. Entonces el educador tiene que llevar por medio de sus preguntas, por medio de sus cuestionamientos, la sorpresa al estudiante y las opiniones
lo que va a generar es la curiosidad del nuevo tema, de aprender esto que se está diciendo. Entonces el sistema educativo debe empujar, ¿cierto? Y no pensar en aprobar al estudiante, sino más bien en probar al estudiante en quién quiere llegar a ser. El sistema educativo y los actuales modelos llevan al estudiante a solamente a aprobar algo, a aprobar, pero no los invita a probar ese nuevo conocimiento. Eso se trata del aprendizaje, es que la curiosidad nos lleva a probar. Segundo es la no voluntad. El estudiante va a la escuela, pero muchas veces va y no quiere estar ahí, pero ya hay una voluntad, ¿sí? Entonces debemos adaptarle a ese estudiante para que quiera aprender. De eso se trata la voluntad, de coger lo que él no quiere, de lo que él hace, más lo que él no quiere, y llevarlo a que quiera, ya que está ahí. A eso se trata el aprendizaje. El último es la serendipia. ¿Qué es la serendipia? Serendipia es cuando alguien busca algo, ¿sí? Buscando algo y casualmente no lo encuentra o lo puede encontrar, pero es lo que obtenemos de lo que estábamos buscando, ¿sí? Es eso que encontramos, que no estábamos buscando. La serendipia es ir al colegio y encontrar cosas que no íbamos a buscar. Eso se trata la educación, de eso debe tratarse en la futura educación. Presten atención. Le dice, acérquese al borde. No podemos, tenemos miedo. Acérquese al borde. No podemos, caeremos. Acérquese al borde. Y se acercaron y él los empujó y volaron. Es un poema del señor Guillermo Apollinaire, un poeta filósofo. Esta imagen nos muestra que si caemos, aunque la anterior dice que volaron, podemos caer al precipicio y no sé, encontrarnos solamente con el suelo o volar. En lugar de los casos sería encontrarnos con el suelo. Pero yo lo tomo y lo interpreto de esta manera. Podemos caer tirando del precipicio al mar, al agua. Y en el agua puede estarnos esperando un tiburón con esos terribles dientes, ¿sí? Filosos dientes, esa mirada aterradora, que nos lleven a nosotros a desistir de nuestros sueños, a desistir de nuestras metas. Podemos encontrarnos con él que aniquile todo lo que queremos hacer, o podemos encontrarnos con algo mejor, con una sirena, una hermosa sirena que nos motive a seguir, que nos aliente, que nos llene de nuevos anhelos, nuevas metas, que nos digan a nosotros si se puede, y mira, te tiraste y mira lo que ganaste. Es tirarnos y a ese barranco, ¿cierto? Que no sabemos qué vamos a encontrar, pero sabemos que podemos hacer muchas cosas grandes. Tal vez porque el que se arriba nos dé con un tiburón no se lance y pierda su intento, porque tal vez él sí se puede encontrar con la sirena. Todo se trata de soñar. Sueña. No dejes nunca de soñar, porque eso se trata de soñar y de que nuestro sistema educativo lleve al estudiante a que quiera soñar, quiera hacerlo. Por último, tal vez no podamos hacer mucho, porque apenas estamos iniciando el programa, pero crear teorías sí podemos hacerlo. Tal vez alguien algún día nos escuche. Compañeros, sueñen, no dejen nunca de soñar. Muchas gracias. Aplausos.